Es interesante todas las características porque parece ser que en el Antiguo Testamento era muy común la lepra entre el pueblo de Israel y también en las naciones aledañas. Pareciera ser que se había convertido en algo común. Cuando yo leo el libro de Levítico y pienso en la lepra, pienso en cómo el sacerdote examinaba a la persona que se consideraba leprosa, venía al sacerdote y le declaraba de dos maneras, o sano o leproso. Desde el Antiguo Testamento, la lepra siempre ha tipificado o simbolizado el pecado en la vida de una persona. Yo explicaba en la clase de escuela dominical que la lepra, cuando iniciaba en la vida de una persona, comenzaba en dos puntos singulares. En la palma de la mano o también en el oído, en la palma de la mano, en el oído, en la cabeza también. Y es interesante porque cuando uno se conduce o se dirige hacia el pecado en su vida personal, normalmente siempre uno quiere tomarlo en sus manos, en su propia fuerza. Hay una peligrosidad hoy en día en el entorno del cristianismo de hoy, que pareciera ser que con una facilidad estamos corriendo hacia el pecado y no huyendo del pecado en nuestras vidas. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, y con los que de corazón limpio invocan al Señor Jesucristo. Pero cuando yo pienso en esta porción de la Escritura, me trae a la memoria los tiempos en los que, mientras era estudiante bíblico, cuando platicaba con el hermano Martínez, recordaba esas escuelitas bíblicas donde dábamos esta clase de escuelita bíblica de Naamán, y les enseñábamos a los niños precisamente los efectos que producía en el Antiguo Testamento la lepra. Es interesante porque el pecado es así, el pecado carcome, el pecado destruye, el pecado lastima, el pecado mata, como precisamente sucedía con la lepra. Y cuando uno no hace una corrección, aunque gracias a Dios hoy en la actualidad hay cura para la lepra cuenta con los elementos de destrucción, exactamente como el pecado lo hace, lentamente, progresivamente y mortalmente, que es cuando lo conduce a la persona a la muerte cuando no se atiende a tiempo. Es interesante porque cuando la Biblia nos dice que Naamán era general del ejército del rey en 2 de Reyes 5:1, dice la Biblia que era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y note lo que dice: este era hombre valeroso en extremo. Y note lo que dice: pero leproso. Cuando yo pienso en esta porción de la Escritura y pienso en la postura en la que Naamán se encontraba en ese tiempo, pienso precisamente en cómo en este mundo ha habido hombres y mujeres que han despertado gran admiración y liderazgo. Cuando ellos aparecían en escena, causaban histeria en sus seguidores. En público estos personajes eran maravillosamente enigmáticos, pero detrás de esas cortinas del teatro que muchos de ellos hacían en sus vidas, había algo que verdaderamente ninguno de nosotros deseara tener en su vida personal. Pienso en un personaje que definitivamente a ninguno de nosotros nos pasa por la mente recordar a este hombre que mató a más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, y creo que al decir exactamente eso, usted sabe que estoy hablando de Hitler. Un hombre que se paraba y jalaba multitudes, impactaba multitudes, movía masas y llevó precisamente a esa Europa antigua a asesinar a más de 6 millones de judíos en esos lugares. Pienso en la manera que terminó, y aunque fue un hombre de un liderazgo fuerte aparentemente, en todo el daño que le causó al pueblo amado de Dios, al pueblo de Israel. Pienso en personajes como Elvis Presley, un personaje que cada vez que se paraba aparentemente con su música y causaba la euforia y el ánimo de seguir
adelante cantando y la gente lo seguía, pero todos sabemos la manera en la que este hombre terminó, con una sobredosis de drogas sobre su cuerpo. Pienso en Marilyn Monroe y estaba meditando días atrás en el hecho de que un día ella dijo que daría toda su fortuna con tal de tener 5 minutos de verdadera felicidad en su vida. ¿Puede imaginarse usted a esta mujer con su música, con su riqueza, pero siendo verdaderamente miserable? En unos cuantos años atrás pensaba en la vida de este personaje también de la música llamado Michael Jackson, cómo vivía en esta cápsula donde no podía dormir, donde tenía que estar medicado y en realidad todos sabemos que murió de una sobredosis del medicamento que le administró su médico por causa de el terrible dolor de que no podía ni siquiera descansar. Y pienso, hermanos, precisamente en el hecho de que ricos, pero con un pero, con una dificultad sobre sus vidas. Pienso, hermanos, en otro personaje, precisamente John Lennon, que perversamente llegó a decir que era más famoso que el propio Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y pienso también en cómo terminó, en cómo lo hizo. Y me llama la atención porque cuando pensamos en ese personaje de la historia, yo pienso en el hecho de lo que causó este hombre, impactó este hombre, pero la manera en la que terminó fue trágica y dolorosa. Pienso en una lista interminable de músicos y personas de liderato que impactaron a las masas y la manera en la que terminaron. Poderosos en gobierno, poderosos en la música, poderosos en los negocios, poderosos en los deportes, poderosos en el cine, poderosos en el teatro, aclamados por sus logros y su tremendo poder en el mundo en el que ellos se movían. Pero cada uno de ellos tenía un pero en sus vidas que los llevó a acabar sus vidas de una manera que ninguno de nosotros habría llegado a imaginar. Aunque no todos mueren de vidas trágicas, se han muerto en condiciones que ellos jamás quizás hubieran imaginado que terminarían. Pienso en John Rockefeller, uno de los primeros hombres que el mundo conoció como uno de los más ricos en su época, y cómo su enfermedad lo único que le permitía era comer una tacita de café con un huevo, porque su organismo no recibía más que eso. Ricos, aclamados, lamentablemente siempre con un pero sobre sus propias vidas. Cuando pienso en Amán, pienso precisamente en este personaje que comandaba un ejército numeroso, y la Biblia nos dice que su posición era grande, era el general del ejército de la potencia llamada Siria en ese tiempo. Me llama la atención porque cada vez que pienso en los nombres de la Biblia, siempre hay un significado detrás de ellos. Naamán significa precioso, placentero, bien formado, y es interesante porque acorde a la vida que Naamán llevaba en su cuerpo, no reflejaba ninguna de estas tres características que tipificaban su nombre, ni precioso, ni placentero, ni bien formado, porque tenía lepra. Gozaba de popularidad, de aprecio, de prestigio, tenía condecoraciones, porque la Biblia nos dice que por ser un hombre de alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación, seguramente contaba con muchas condecoraciones, con mucha fama, y un completo vencedor, ganador, victorioso, exitoso. Y el pero que había debajo de su armadura se llamaba precisamente lepra. Es interesante porque aunque era un general y utilizaba una armadura poderosa, imponente, de
debajo de esa armadura precisamente había un hombre que vivía completamente miserable. Hay algo importante que atender en esto, y es que a veces todos escondemos algo debajo de nuestra armadura que solamente Dios puede ver en nuestras vidas. La gente y la sociedad puede juzgar el exterior, el cascarón, lo externo, pero solo Dios ve lo que hay realmente en nuestros corazones, en nuestras vidas. El pero de un poderoso, mire, dice la Biblia, que era por el cual Jehová había dado salvación, valeroso en extremo, y mire lo que dice, pero leproso. La lepra es una enfermedad que, acorde a lo que sucedía en el Antiguo Testamento, una vez que el sacerdote declaraba a la persona leprosa, era excluida de la congregación de los hijos de Israel. Y lo único que esperaba precisamente durante un largo tiempo era su muerte. Recuerde que la lepra tipificaba el pecado. Comenzaba a carcomer desde adentro y luego se mostraba en lo exterior. Y no solamente era una enfermedad dermatológica, sino que trituraba y comía todo el sistema nervioso, haciendo que el enfermo perdiera toda sensibilidad en su vida. ¿Pueden imaginárselo aislado, fuera de la ciudad, declarado inmundo hasta el día de su muerte? Esta enfermedad atacando cualquiera, no importando cualquier fuera su condición social. Y quiero decirle que el pecado es igual, no importa su postura, su condición social, no importa su estatus económico. Si usted no está 100% seguro de ir al cielo, usted necesita entender que la única forma en la que usted podrá librarse de las consecuencias del pecado es a través de Cristo Jesús, y que lo acepte como su Salvador personal. Esta enfermedad, escúchenme bien, que Naamán tuvo en la vida de él fue para utilizarla a Dios, para traerlo a él, a Dios, para humillarlo. Yo puedo imaginarme a este hombre sufriendo, llorando, lamentándose, porque aunque contaba con todas las glorias y garantías de su vida personal, me atrevo a decir que por dentro era un hombre verdaderamente miserable por lo que estaba ocurriendo en su cuerpo. Déjeme decirle que la Biblia señala que la vida no consiste en los bienes que posee. En otras palabras, el verdadero gozo, la verdadera alegría, se encuentra cuando aprendemos a satisfacer nuestra alma en el que puede saciarlo, y ese es Cristo Jesús. La Biblia nos dice que cuando este hombre estaba en su casa, en el versículo 2 y 3, dice la Biblia que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. Note lo que dice, a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es interesante porque, mire, este hombre estaba leproso, con grandes condecoraciones, pero verdaderamente miserable. Quiero decirle, querido oyente, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La verdadera satisfacción y gozo en la vida de una persona es cuando se realiza completamente delante de su Dios. La Biblia nos dice que esta esclava sin nombre vivía precisamente en el entorno donde se encontraba este poderoso. La Biblia no se toma tiempo para dar el nombre de ella. Era una mujer de nada en la vida de nadie, y la Biblia nos dice que no se dice que era de quién era hija, y tenía la respuesta del general. Una lección en la vida que tenemos que aprender, y es que de la persona más insignificante es en la que tal vez nosotros podemos encontrar la solución de nuestra vida. Tal vez esta mujer, esta muchacha, como la Biblia le llama, conocía perfectamente a Naamán. Le veía todos los días. Seguramente le veía sufrir, y aunque te contaba con todas las condecoraciones y reconocimiento de su rey, era verdaderamente miserable. Puedo imaginármelo bajo un reino que conquistaba a los demás, él viviendo en libertad, pero esclavo de su propio dolor. Y puedo imaginarme a esta muchachita que vivía en esclavitud, en términos humanos y físicos,